trabajar y para hacer las cosas bien. Vamos con Alejandro Estanciola, corredor de seguros. Ya está con nosotros también René Quevedo, que me gustaría que se incorpore a este tema que vamos a tocar porque de seguro tiene un punto de vista. Alejandro, corredor de seguros, hoy se está esperando una decisión por parte del presidente de la República en torno al tema de la ley de seguros que fue recientemente aprobada y que en el fondo lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho es decirle a la gente que con esa ley anualmente, si no has tenido ninguna colisión, se te va a devolver el 25% de tu póliza. Y a mí me gustaría preguntarle a Alejandro Estanciola sobre este punto en específico, lo que esto representa y qué otras preocupaciones tienen ustedes en torno a esta ley. Bueno, buenos días Álvaro y buenos días a toda la audiencia que te sigue todas las mañanas. Mira, primeramente el proyecto de ley, porque hasta que no sancione o hasta que no lo sancione el presidente, no es ley. Es un proyecto de ley donde modifica la ley 68 del 2016, que es la ley que se hizo para regular el seguro obligatorio de automóvil. Entonces, yo, nada más un poquito de contexto, soy presidente de CAPECOSE, que es la Cámara de Empresas de Corretaje de Seguros en Panamá, que agrupa las principales empresas de corretaje del mercado. Nosotros, nuestra misión es asesorar a los consumidores de seguros en identificación, cuantificación y transferencia de riesgo. Dicho eso, sí queríamos hacer docencia a los consumidores de que esta ley al final del día no va a ser beneficioso para todos nosotros, porque todos somos consumidores de seguro de auto. No va a ser beneficioso porque evidentemente, y ya la PADEA, que son la Asociación de las Aseguradoras, ya presentó sus razones técnicas por lo cual la prima va a tener que aumentar. ¿Okay? Pero eso ya lo explicó las aseguradoras. Yo quería basarme en hacer un poquito de docencia al consumidor. La premisa que tomó inicialmente los legisladores para aprobar este proyecto de ley, indicando de que el consumidor, el asegurado, si no presenta un reclamo a la póliza, no ha hecho uso de la misma, es incorrecta. Porque, regresando a lo que indiqué, uno contrata, Álvaro, una póliza, ¿para qué? Para protegerse de un riesgo posible, ¿okay? Y tener una posible indemnización de llegar a ocurrir ese riesgo. Entonces, al comprar la póliza de seguro, ya cada asegurado de nosotros transferimos ese riesgo, lo cual desde que se compra la póliza estamos haciendo uso del producto, uso de la póliza. Entonces, regreso, la premisa es incorrecta porque no tienes que reclamarle a la póliza para decir no utilicé la póliza en todo el año. Ya la compañía de seguros asumió un riesgo por medio de un contrato y tiene que hacerle frente a una posible indemnización si le presentan el reclamo, ¿okay? Si efectivamente ese riesgo se materializa. ¿Okay? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y segundo, el proyecto de ley definitivamente que tiene algunos errores en la redacción. Si lo tienes a mano el documento, nada más para mencionar tres puntos. En el artículo 1 del proyecto de ley, en el punto 2, indica que el beneficio será exclusivo para el propietario y el vehículo asegurado y que el récord del buen conductor determinado en una compañía de seguro
que será certificado por esa empresa de seguro. La certificación podrá ser utilizada por el beneficiario para reclamar beneficios de descuento como buen conductor en otra empresa de seguros. Y esto no tiene ninguna lógica. Si yo soy asegurado, Alejandro Estanciola, en una compañía de seguros, pagué prima, estuve todo el año asegurado con la compañía de seguros A, yo no puedo agarrar ese descuento o ese beneficio para irme a la aseguradora B el siguiente año, donde yo no he sido cliente, y pedirle a esa compañía de seguros o exigirle a la segunda compañía de seguros que me dé entonces el descuento cuando es la primera vez que soy su cliente. Esto es una ñamería. Es una ñamería. No tiene sentido absoluto. El segundo punto, en el tercer mismo artículo, indica que el derecho establecido en el artículo anterior incluye el beneficio de todo propietario que contrate un seguro de automóvil independientemente de que sea cobertura básica o completa. Nada más para hacer un poquito de docencia. La ley de seguro obligatorio es únicamente para daños a terceros. Exacto. Únicamente. Y únicamente en límites básicos, que son 2 coberturas: lesiones corporales, que es cuando le haces un daño físico a una persona tercera, ajena al asegurado, hasta $10,000. Y daños materiales de terceros hasta $5,000. Esos son los únicos límites que está en el reglamento de tránsito que la ley de seguro obligatorio exige contratar. ¿Ok? Cobertura completa. Cuando hablamos de cobertura completa, es que el asegurado contrata daños a terceros y además protege su propio bien, que son los daños propios de su propio carro. Eso no es obligatorio, para nada. Entonces, pretender de que estamos hablando de una ley de seguro obligatorio, pues los legisladores han metido en un artículo de que el beneficio también es para la cobertura completa. Entonces, evidentemente, esto lo que va a hacer es que el mercado asegurador aumente los precios y eso no nos conviene a nadie. ¿Okay? Y el último punto, Álvaro, que quería tocar es en el artículo 2, donde modifican el artículo 3 de la ley 68, indican de que la compañía de seguros deberá responder por los daños ocasionados por el vehículo asegurado y asumir la cobertura de daños causados siempre que no estén excluidos dentro de la cláusula del contrato de la póliza. Okay. Normalmente, todo contrato de seguro, como todo contrato comercial, tiene exclusiones. Sin embargo, cuando se creó la ley de seguros obligatorio, la 68, las compañías de seguros aceptaron de que para ese límite obligatorio no iba a haber ninguna exclusión. El asegurado podía estar bajo la influencia de alcohol, bajo la influencia de droga, podía haber no pagado la póliza, no iba a aplicar deducibles, y todo esto es con la intención de proteger al afectado, no al asegurado. Evidentemente protege al asegurado dentro de ese límite para que no lo demanden, pero al final del día quien se busca proteger en la ley de seguros de auto obligatorio es para a quien chocan, que no tiene la culpa, que de no haber póliza tendría que ir a un juicio civil a ver cómo recobra de una persona, de un conductor o de un propietario de un carro que no tiene cómo resarcirle. Entonces, pretender de que ahora le están poniendo en la ley, están modificando, o sea, están perjudiciando, están echando para atrás porque ahora están diciendo de que siempre y cuando no haya una exclusión. Entonces, esos son los 3 puntos más, los puntos principales. Habrán otros puntos que las aseguradoras evidentemente les preocupa y que ya los ha mencionado, tanto técnico como legal, pero nosotros como asesores de los clientes, de los consumidores de seguros, queremos decirle a los consumidores, esta ley al final no es beneficiosa. Pareciese
que sí, porque hablan de descuento, pero al final del día lo que van a hacer es eh, eh, aumentar la siniestralidad, porque la siniestralidad es siniestros pagados entre prima pagada. Aumentar la siniestralidad, aumentar los costos administrativos de la aseguradora, que tendrían que adecuar sus sistemas para estos descuentos que no están contemplados para poder devolver. Oiga, Y, y perdón, un último punto que el consumidor tiene que entender. El seguro, el negocio de seguro se basa en el concepto de mutualidad, que no es más nada que entre muchos pagamos un poco para que los que sean perjudicados puedan recibir una indemnización. De lo contrario, las primas serían muy altas para los que tienen los reclamos. ok, una pregunta. Si yo, dueño de una póliza, no tengo ninguna colisión durante el año, no uso el seguro durante el año, ¿eso es valorado por parte de la aseguradora para el siguiente año en concepto de algún tipo de descuento? ¿Eso se aplica en este país? Sí, por supuesto que sí. Años atrás se utilizaba, y creo que hay algunas pólizas todavía que puedes ver la prima bruta y luego dice descuento de buena experiencia y luego es la prima neta. Las compañías de seguro hoy en día se han sofisticado en la manera de suscribir los riesgos, y a nosotros como empresa de corredores de seguro, para emitir una póliza de automóvil tenemos que dar todos los datos del asegurado. Tenemos que dar su nombre y apellido, su cédula, si es sexo masculino o femenino, su edad, porque todos estos elementos se toman en cuenta a la hora de calcular el riesgo, de tratar de ver el riesgo para entonces poder dar una tarifa adecuada. Hay estadísticas, las mujeres puede que tengan a veces más frecuencia que los hombres en choque, pero el impacto en dólares es mucho menor, el costo promedio de reclamo es mucho menor que el de los hombres. Todo esto se toma en cuenta. Entonces, las compañías de seguros hoy en día, o muchas, dan el precio final de salida, otras dicen, ok, este es mi precio base, menos el descuento de buena experiencia, y este es mi precio neto. Si te chocas, pierdes el descuento de buena experiencia. Entonces, para contestar tu pregunta, siempre ha existido el descuento por buena experiencia, porque las aseguradoras tienen entrada al sistema del tránsito y revisan si el conductor ha tenido boletas, si ha tenido boletas por manejo por velocidad o por distracción de leer el celular, o cuántas colisiones ha tenido, si han sido las colisiones inocentes o culpables, etcétera. O sea, las aseguradoras sí miden ese tipo de riesgos y establecen entonces las primas con descuento. Y segundo, aquí estamos los asesores de los clientes, donde vemos que no ha tenido siniestralidad y siempre estamos negociando algunas mejoras en las renovaciones de las pólizas. Bien, licenciada Matilde. Sí, buenos días Álvaro y a René Lisbeica, a usted, señor Casiola, y a todos los que nos escuchan. Este es un tema súper interesante. Buenos días. No deja de ser como un poco de apasionamiento también en toda esta discusión, porque todo lo que guarda relación con el castigo versus premiar, en lo que es el consumo, las distintas formas de consumo, involucra las emociones del ser humano. Hay leyes que obligan a tener seguro, así que de alguna manera hay ahí como un mercado cautivo. La gente compra carro y tiene que ir a asegurar. Te guste o no, lo tienes que hacer. El que no lo hace está fuera de la ley. Anda fuera de la ley. Así que de alguna manera uno siente hay una ventaja. Por otro lado, usted le llaman mutualidad. Bueno, ese es el verdadero principio de la solidaridad.
cuando ustedes lo explican, a mí me causa gracia, es porque el gobierno nos acaba de convencer que la solidaridad no era lo mejor para la seguridad social. Sin embargo, la solidaridad es fundamental cuando tú quieres bajar los costos y dar buen servicio, porque si tú quieres cubrir a una mayor cantidad de personas, lo que haces es exactamente eso, que muchos paguen para que pocos, cuando lo necesiten, lo puedan usar. Ese era el mismo principio de la seguridad social solidaria. Entonces, yo creo que en principio lo que se buscaba es eso, que tal vez está mal enfocado porque no fue trabajado por un técnico, y es raro, porque los diputados siempre se pueden asesorar, se pueden acercar a personas conocedoras de los temas sobre los cuales se va a legislar, y ahí están los principios básicos, los principios que rigen en la materia, y técnicamente se puede redactar un buen documento, porque tal vez lo que se está buscando es que de una vez por todas empecemos a vivir en una sociedad en la que se premia al que hace las cosas bien, y no que estemos pensando en solo castigar al que las hace mal, como el tema del pago del agua, el pago de la luz. O sea, en los impuestos siempre están estableciendo moratorias, pero la moratoria es para atraer al que está moroso. La moratoria es para atraer al que no ha pagado, y le rebajan un poco de intereses y multas y etcétera, y uno dice finalmente, pero ¿qué premio recibe el que mantiene su cuenta al día? Usted acaba de explicar que el corredor hace el análisis del perfil del cliente y logra conseguir, o no sé si es estandarizado, esa parte no se la entendí, que es la prima neta, que finalmente es la que es el descuento por la buena experiencia. Pero yo pienso que el debate se ha centrado en eso, ¿sabe? En que uno tiene que sentir que lo que está pasando es que no hay dinero en la calle. Lo que está pasando es que la gente se ha quedado sin trabajo. Y ya no lo podrá explicar René en un rato, como lo hace todas las semanas. O sea, estamos en una sociedad con un desempleo en 2 dígitos, señor Estanciola. La gente está desesperada por todos lados que uno va. Así que se está buscando impactar aquellas cosas que, como uno no las usa, no las siente. Tú estás cubierto, sí, como usted dice, ¿no? Uno compra un seguro y tú estás cubierto porque estás, uno, cumpliendo con la ley, y segundo, previendo un futuro incierto pero probable, porque por la ocurrencia del evento, es decir, por estar manejando, por estar en el tráfico y estar en la calle, etcétera, en algún momento va a ocurrir, porque eso es un principio. Lo que puede pasar, pasa, porque estás todos los días en el uso. Es como tú estás cocinando, digo, yo no quisiera cortarme, pero pasa y me va a pasar y va a seguir pasando. El que cocina en algún momento se va a herir con algún instrumento de cocina, porque es la frecuencia de las cosas, ¿no? Entonces, encontrar como ese mecanismo que permita que se comprenda la situación que se vive y de alguna manera se premie o se estimule ese consumo saludable o ese consumo sano, ese consumo de un comportamiento de un conductor que respeta las normas, que maneja cuidando, no ofensivamente, sino a la defensiva, que sería lo ideal, ¿no? Que uno no ande por ahí, porque uno en la calle se encuentra gente que son potencialmente asesinos, porque la forma en que una persona puede conducir su vehículo, que es potencialmente un arma, esa forma te demuestra que ahí hay una personalidad de un criminal potencial, porque en realidad quieren con el carro como resolver el conflicto que se plantea en la calle. Y bueno, hay una infinidad de situaciones. Yo quería aportar este comentario, porque bueno, escuchándolo a usted, fui tal vez atemperando un poco. Yo creo que ha sido también un poco cruel la forma en que se aborda, ahora se lo digo como la experiencia habiendo sido diputada. Por lo general, un correcto diputado, un ciudadano correcto que tiene la oportunidad de ser electo y llega a este espacio de poder para legislar, no anda buscando a quién fastidiar, salvo contadas excepciones de gente que va con un librito para hacer daño, te está pagado, financiado. Cuando ese no es el caso, uno está tratando de resolver también algún tipo de problema que otro segmento de la población te ha planteado. Es decir, habría que auscultar, y eso se lo dejo como una recomendación, con qué segmento de la población o a quienes escuchó el diputado que presentó esto, no lo conozco personalmente, a quién escuchó, porque eso no necesariamente sale de la cabeza del diputado nada más. Siempre o casi siempre sale de las quejas, las incidencias, las angustias o el comentario que hace alguien, y entonces uno va a investigar. El correcto diputado va a investigar. Lo raro es que él no haya
abordado ambas partes. Creo que ustedes todos han reaccionado, el sector, la parte empresarial del fenómeno. Creo que ustedes han reaccionado porque ustedes no fueron o no pudieron participar. No estoy muy segura, me imagino que ya esa parte la abordaron, no quiero ser repetitiva, pero es raro que ahora se explique todos esos elementos que no se dijeron en su momento en el primer debate. ¿Cómo es que dejaron llegar esta ley hasta el tercer debate de esta manera? No sé si usted tiene esa información, si participaron, si fueron consultados. Sí, y lo que se tomó en cuenta fue un análisis que hizo la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. No se habló con actuarios, que son los que manejan estos temas realmente de los seguros. También tengo entendido que no se les dio participación en el segundo debate, sino en el primero. Este es un proyecto del diputado Vigil. Sí, correcto. Yo sé que es de él, pero no lo conozco a él. Alejandro, adelante. Una preguntita. Cuando tú dices, Álvaro, que él no consultó, o sea, que la Universidad de Panamá hizo un estudio, yo lo vi, esa es la parte económica, es verdad. Lo que pasa es que este es un negocio que de alguna manera uno puede llamar, es como un negocio seguro y redondo, pues evidentemente todos los que no nos chocamos, todos los que no caemos en la siniestralidad, estamos abonando y aportando para cuando, y ese dinero está ganando intereses, está creciendo, o sea, eso no es un capital pequeñito, pero es que es una industria enorme, la industria de seguros es una industria enorme y ese dinero se pone a los rendimientos. Yo me imagino que el estudio que se hizo en la universidad fue sobre esos rendimientos y como tú bien dices, no se analizó la parte de la proyección que se hace del golpetazo cuando, yo no sé cómo está la siniestralidad en Panamá, o sea, tal vez Estanciola nos los pueda decir. ¿Cuántos accidentes se ven al año? Sí, el licenciado, buenos días. Lo que usted comentó es cierto. Sobre el tema de la participación, desde el primer debate, tanto APADEA, que es la Asociación de Aseguradoras, como los gremios de corretaje de seguros, participamos en el debate, intervenimos, enviamos cartas. La aseguradora envió una carta, las aseguradoras enviaron una carta donde explicaban técnicamente que no era viable este proyecto de ley, o que de aprobarse, evidentemente los costos de las primas de seguro iban a tener que ser aumentadas para toda la población. Entonces, parece que ese estudio que envió APADEA no fue el que tomaron en consideración, sino que tomaron en consideración un estudio que hizo la Universidad de Panamá, que entiendo no se reunió con APADEA. Por otro lado, hay un comunicado de la Superintendencia de Seguros, que es el regulador nuestro. Licenciada, usted es abogada. Nuestro negocio, o sea, la industria de seguros forma parte de toda la industria financiera, que es banca, seguros y valores. Las tres somos altamente regulados. Hay una superintendencia para cada uno de ellos. Son superintendencias que son altamente técnicas. Este negocio es sumamente técnico, es muy matemático, pero adicional a que es muy matemático, que por eso hay actuarios que estiman, que tienen que estudiar, que hay una carrera actuarial, y que son los que calculan los costos. Hay un análisis de riesgo que no es fácil, no lo hace cualquiera. Tienes que ser entrenado para poder ser lo que se llama un suscriptor de riesgo. Entonces, este negocio nuestro es altamente técnico, y la Superintendencia de Seguros emitió un comunicado indicando de que ellos no avalan la ley y dio sus explicaciones técnicas de por qué no avalan la ley, de que ellos tienen la responsabilidad de que haya equidad en las tarifas que se cobran para poder mantener o salvaguardar la solvencia del negocio, del mercado, no solo del consumidor, que al final del día sí es el punto principal, pero también tienen que salvaguardar de que las compañías de seguro no quiebren. Entonces, sí, claro, porque no es solo costo, es realidad, es precio, no costo más ganancia.
Por supuesto, hablando un poquito de tecnicismo, o sea, el costo promedio, porque hay diferentes tipos de precios, porque hay 15 compañías de seguro que ofrecen el producto de automóvil de seguro obligatorio. El costo promedio es alrededor de $140. Sí, cuando arrancó la ley empezaron algunas compañías de seguro a ofrecerlo en 90 y pico de dólares, pero puede estar en $140 lo que pagamos todos que tenemos auto por la cobertura obligatoria, que expliqué que era 10 pensiones populares y $5,000 en daños a la propiedad ajena. El costo promedio de un reclamo oscila entre 800 a $1,200. Entonces, un asegurado que, bueno, pues en un año tuvo un accidente, se va a comer 10 años de prima. 10 años de prima. Entonces, si no se utiliza el concepto de mutualidad, entonces quiere decir que a ese asegurado, la compañía de seguro le va a tener que de $100 subir a $600 al año para poder ir recobrando lo que ya pagaron. Entonces no tiene sentido. ¿Me explico? No tiene sentido. De hecho, hoy en día, las pólizas de seguro obligatorio, si tienen un siniestro, van el siguiente año y van a otra compañía de seguro y la compran al mismo precio de $140. Porque se estableció en el 2016, que la discusión viene de muchos años atrás, pero se llegó a un consenso de que este era el precio accesible a la población para la cobertura obligatoria y para que fuera una venta del producto sin mucho análisis de riesgo, fácil, rápido, que el asegurado estando en talleres o en lugares donde hacen revisado pueda comprar la póliza inmediatamente. Entonces se creó de esa manera para que no hubieran complicaciones a la hora de análisis de un riesgo. Me voy al otro extremo. Si queremos asegurar una hidroeléctrica, pasan un mes y pico en negociaciones y discusiones entre el cliente con su corredor de seguros y la aseguradora para poder llegar a un precio y a unas condiciones, porque es un riesgo altamente complejo. Pero acá queríamos que se pudiera entregar la póliza de seguros fácilmente, eficientemente, y se llegó a un precio adecuado sin tener al principio, mucho análisis de ese tipo de cobertura. Todos los años la estadística está dando análisis, lo cual sí es evidente, ha subido un poco la cobertura, el precio de esa cobertura, pero todavía no llega a los costos promedios de un reclamo. Ok, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es en este momento el plan que tienen o la estrategia que tienen? La Cámara, CAPECOSE, ya enviamos una carta a Presidencia, la recibieron ayer, donde estamos recomendando por los puntos que aquí en resumen he manifestado, pero en la carta fuimos un poquito más amplios. Estamos recomendando que el presidente vete el proyecto de ley, porque definitivamente, y vuelvo y repito, nosotros trabajamos para el asegurado. Por profesión y por ley, nosotros estamos trabajando y velando por el bienestar del asegurado, porque a la hora de un siniestro se cumplan las cláusulas del contrato y como comenté, identificando sus riesgos, cuantificándolo y asesorándolo en cómo transferir el riesgo. ¿Okay? Pero estamos convencidos de que este proyecto de ley no va a ser beneficioso para el consumidor. Todos nosotros, incluyéndonos nosotros, que tenemos carro, consumimos y nosotros no queremos que las primas vayan para arriba. Y es lo que este proyecto de ley al final del día va a causar. Creo que el grupo de legisladores o el legislador vigil no se apalancó, como dijo la licenciada Ana Matilde, no consultó lo suficiente en personal técnico del negocio para poderle recomendar los pasos a seguir. Para analizar como el objetivo que se busca y las herramientas que se utilizan para llegar a ese fin, ¿no?
Porque el fin, bueno, el fin es reconocible desde el punto de vista del factor humano. Y Sí. ya les digo, lo más probable es que no es un invento de la cabeza de él, sino que algún grupo de personas afectadas o alguien que en algún momento tuvo una experiencia determinada le puede haber comentado algo. O sea, por lo general un diputado, en teoría, un buen diputado escucha antes de proponer de algún sector algo. ¿Hay alguna incidencia, alguna ocurrencia, algún fenómeno social se da? Y usted sabe que este tema levanta pasiones porque uno tiene que cubrir riesgos en distintas facetas de la vida. Y por ejemplo, el tema de la salud es uno de los que uno termina siempre insatisfecho en materia del producto seguro. No importa cuán cubierto tú estés, realmente cuando empiezas a necesitarlo, te viene una serie de problemas y presentarle a las compañías de seguro los reclamos es un entuerto. O sea, no está diseñada, la industria no está diseñada para la facilidad del cliente. Entonces uno es visto como un número más. Es muy difícil acercarse a una aseguradora para contar un problema individual o una situación individual. O sea, los productos de seguro están diseñados estandarizados. O sea, no hay fenómenos individuales, salvo que seas un hombre, que tengas contactos y conozcas al gerente, etcétera, porque uno sabe de excepciones que existen en esta sociedad llena de excepciones. Esta es una sociedad de amigos y de excepciones. Pero si tú no estás en esa condición, eres solamente un factor dentro de un engranaje complicado que está estandarizado y que no son contratos de adhesión. Punto. Sí, yo lo que recomendaría, licenciada, es que los consumidores busquen a una empresa de corretaje de seguros. ¿Okay? Porque al final del día, vamos a ponerlo en términos coloquiales, nosotros somos el abogado del asegurado ante un contrato de seguros. ¿Okay? Somos los que conocemos el contrato, no somos, en términos de salud, no somos médicos, evidentemente no sabemos el por qué un doctor cobra una tarifa u otra tarifa. Eso no podemos ni siquiera comenzar a discutir eso. Lo que sí sabemos es cómo interpretar un contrato de seguro. Bien. ¿Okay? Y ahí salvaguardamos el derecho del asegurado. Bueno, seguimos en este tema. El presidente creo que tiene 30 días hábiles para tomar una decisión en torno a si veta, si refrenda. Todo está acomodado, ¿no, Álvaro? Yo no creo que el presidente va a refrendar ese proyecto. Eso vamos a ver. no creo, digo, él está autodefinido ya. Su perfil de gobierno, él ha dicho que es un gobierno empresarial. Pero tiene un presupuesto que aprobar en la Asamblea Nacional de Diputados. No, pero hay mucho otro hueco por el que negociar. No creo que con esta ley, porque realmente la gente más cercana a los asesores del presidente está en los tres sectores: banca, valores y seguro. Ese es ahí como el fuerte de los asesores que rodean al presidente. Esto está difícil que lo aprueben. La opción que tiene aquí es refrendar, vetar o parcialmente, ¿cómo sería? Un veto parcial, ¿no? Sí, porque pudiera ser que señale por inconveniente algunos artículos o señale por inexequible, o sea, que violen la Constitución otros, o sea, que habría que ver cómo lo va a manejar. Pero yo creo que esto de raíz pudiera ser que muera, ¿no? Vamos a ver. Después ir a la Asamblea, donde tendría que ser aprobada. Sí, exactamente, la Asamblea por insistencia, ella puede. Las partes, ¿no? De la Asamblea. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que hay suficientes voces que ya se han levantado y también valdría la pena, tal vez, señor Estanciola, ese acercamiento con el grupo de economistas que hizo el análisis económico, para que incluyan en los elementos que usted bien señala que tienen que ver con Álvaro creo que comentaba lo de los actuarios, las proyecciones y demás, para que entiendan que bueno, que es un negocio lucrativo sí, pero que está dentro de lo razonable, esperemos, ¿no? Sí, el análisis lo hizo la Universidad de Panamá, entiendo. Bueno, gracias, Alejandro Estanciola. Seguimos en contacto, cualquier cosa a la orden siempre. Gracias a todos. Con Juan Carlos